Buenas tardes, amigos, amigas, aquellos seguidores que están ahí latentes todo el tiempo esperando el contenido del seguimiento de este curso online que es de Microsoft Office Access 2013, basado en el proyecto establecimiento comercial, base de datos relacional, video Hindi Movies, y entramos en este momento en la etapa del video 97. Esta es la parte 21 que corresponde a la sección de inventarios. Con ustedes aquí, su servidora, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Reciban todos ustedes un gran saludo, muy fraternalmente. También, asimismo, pidiendo excusas a cada uno de ustedes porque me ausenté más o menos como un mes. Por cuestiones del trabajo, no había podido tocar más antes el tema en cuestión, pero tampoco estaba dentro de mi plano abandonarlo, porque como ustedes saben, algo que yo persigo latentemente es estar ahí pendiente para poder llegar a ustedes con esa frescura del conocimiento, ¿no es cierto? Porque eso es como el fruto, llegar a ustedes para poderles entregar cosas nuevas, y de verdad que sí, hay cosas nuevas en las que yo he incursionado durante este mes porque estuve trabajando fuertemente con un amigo en México, y entonces hubo tantas cosas interesantes que se aprendieron y que, obvio, vale la pena ponerlas en la mesa, poder transmitirse a cada uno de ustedes para que las puedan aprender, porque la intención es esa. Dios mediante, aquí Dios me tiene frente a ustedes, latente, para poder llegar a ustedes con este conocimiento y entregarles esta fase muy interesante. Bueno, vamos entonces. Entonces recordemos, es el video 97, es la parte 21 correspondiente al panel de inventarios del módulo gestión administrativa de la base de datos relacional video Hindi Movies. Empecemos entonces. Cuando nosotros estamos tratando el tema que tiene que ver con la parte de los inventarios, en lo que respecta a la actualización, aquí vamos a entrar con 1, 2, 3, 4, 8, marcamos la fecha, la hora, ingresamos al sistema para estar dentro del sistema, y en la parte que dice gestión administrativa dentro de los inventarios, entonces hay una parte importantísima aquí para tomar en tratamiento, es la parte de la actualización. Entonces, como ustedes tienen aquí presente la actualización, por ahora no tiene absolutamente nada. Entonces, la actualización es un plano en donde abordamos con responsabilidad elementos de sumo interés, como es el caso, por ejemplo, de actualizar una compra, de actualizar el inventario inicial, de actualizar una devolución, de actualizar otras entradas o de actualizar otras salidas. Es el hecho de modificar. Si nosotros hemos ingresado información, esto se tiene que volver muy parecido, muy similar, como es cuando uno juega con la contabilidad. No se trata de una manera esquiva o de una manera un poco, ¿cómo le podemos decir a esto? Mezquina, digámoslo así. Coger y simplemente, si yo incluí un dato mal, no, listo, entro al registro y lo modifico y ya. No vamos a hacerlo de esa manera. Vamos entonces a tomar en pie algo muy importante que yo sé que vale mucho la pena tomarlo, y es el aspecto que está
cerca al proceso de la auditoría interna o la auditoría externa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos trabajando con el inventario, nosotros no podemos coger simplemente un registro y porque se nos fue mal el dedo, metimos mal el dato, no. Hay que revertir el proceso o reparar el proceso en el ámbito de que si, por ejemplo, ingresamos un dato mal en la devolución, digamos eran 50 y resulta que después nos dicen, no eran 50, eran 45. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo una diferencia, ¿no es cierto? Entre 50 y 45 hubo una diferencia de 5. Entonces, quiere decir que al hacer la actualización, nosotros tenemos que reparar en ir y anotar como si fuera una nota de contabilidad esos 5. Es decir, dándole como una especie de salida a esos 5, ¿sí? Un inventario, cuando está trabajando la devolución, demarca que la devolución es una entrada de un producto que por alguna razón salió en función a una venta. Pero más adelante, por cualquier motivo que se presentó como una novedad, le devolvieron a uno tanto. Entonces, como se devolvió, entonces eso entra. Pero el usuario cuando lo entró, por alguna situación, equívocamente, escribió 50. Es decir, entraron 50 unidades a ese inventario. Pero después, por una situación, se dan cuenta que no eran 50, sino eran 45. Es decir, hay 5 de más que no existen. Entonces, esas 5 de más que no existen son las que tenemos que trabajar nosotros como el plano de una nota de contabilidad. Una nota de contabilidad. Es decir, esas 5 las tenemos que definir como una salida. Una salida por errores que se cometen cuando se registra ese detalle. Y eso significa un número más que se marca en el inventario. Pero para esta razón es muy importante que aquí cuando sucede esta clase de novedades, tenemos que trabajar de plano con unas tablas que nos van a permitir dejar ver el rastro de la acción que sucedió frente a dicha novedad. Es decir, debe existir un permiso. Así que si al principio el sistema tiene un permiso, que es el permiso al sistema, cuyo ingreso se declara dentro de la autenticación o el logueo de una clave, una contraseña o un password, en la misma instancia, de manera similar, esto mismo se debe de generar para el plano del inventario, ¿ok? La razón es que quede inscrito en una tabla que sucedió dicha novedad. Es decir, cuando una persona tuvo esa situación, que quede registrado una novedad de que hubo una entrada a ese espacio para modificar algo, ¿no es cierto? Porque muchas veces pueden suceder tantas cosas en el sistema y un sistema de inventarios es muy latente que si no maneja bien un control, puede darle brecha a que se maneje sabotaje. Es decir, puede suceder que de plano, si no existe demarcado la auditoría interna o la auditoría externa, puede dar lugar al sabotaje. Es decir, a que una persona simplemente por razones obvias, ¿sí?, coge y mete un registro y después, ay, no, esa no era el registro, es de otra manera. Entonces, por esa misma situación, se crea esas tablas para definir esa parte. Esto mismo también incurrirá cuando se trabaje con la facturación. También tendrá presente que no se trata que en el inventario nosotros estemos dándole lugar a que no vamos a eliminar el registro porque no, ese no era así. No,
No vamos a hablar de eliminar, es decir, esta parte de eliminación se va a excluir. Y lo único que va a quedar latente en el sistema es la parte de la actualización. La actualización se volverá una parte más del inventario. Así como hemos definido las consultas para establecer la vista de las compras, inventario inicial, devoluciones, las entradas, las salidas, las ventas, en la misma instancia también estarán registradas esas dichas novedades, ¿no? Que calan ahí y son importantes porque son aquellas que se registran cuando sucede esta clase de acontecimiento. ¿De acuerdo? Hay veces que las personas dicen, no, el sistema está preparado para poder eliminar y esto, pero sí, puede estar preparado para eliminar, pero es que eliminar implica que es como un escape, o sea, es como pasar por alto una serie de controles que no debería ser así. Entonces, simplemente en el medio de la actualización se va a trabajar permisos para establecer cambios en el inventario inicial. Se va a establecer permiso para establecer efectos en la compra y permiso para establecer aspectos en la devolución. En el tramo de lo que es la entrada, cualquier otro tipo de entrada o salida, queda aclarado que se puede dar lugar al evento de establecer un permiso, como tal vez no. Uno de mis tantos clientes alguna vez me abordó en el tema y me decía, Sandra Liliana, existe la posibilidad de crear un programa en el cual tantos usuarios puedan tener acceso al mismo programa y llevar un control de la entrada, es decir, que uno entró y el otro entró y aquel, ¿sí? Y puede existir esa posibilidad de que una persona tenga tantas tareas definidas y por las tareas que tenga definidas puedan entrar así, ¿no? Controlando todo ese proceso. En el momento en cuando él abordó este tema y me dijo, yo la verdad, muy sinceramente, no me encontraba en ese momento preparada, pero tampoco me quedé diciendo, qué pena, no lo sé hacer y no lo puedo hacer. No. Le di lugar a mi autonomía, a mi intuición de decir, bueno, esto es algo que tengo que investigarlo muy bien y tengo que revisar cómo lo voy a hacer, porque tal vez puede ser un tema que puede en el futuro ser altamente importante para aquellas personas que están haciendo esta clase de aplicativo. Y bien, así fue, entonces lo hice. Entonces, esto es lo que yo quiero ahorita comentarles a ustedes. Me dispensan y me disculpan para aquellas personas que de pronto les molesta que yo converse mucho, que de pronto quieren ya la cosa como conocerla, ¿no es cierto? Conocerla ya, pero es tan importante que yo haga primero un preámbulo, ¿no es cierto? Primero argumente las razones y justifique el por qué la razón de hacerse las cosas de esa manera. No sería entrar directo a la cuestión, porque muchas veces entrar directo a la cuestión significa que la gente no va a entender. Y yo tampoco sería una persona que me diera a entender conclusivamente para decir, esto va a quedar así. Es la razón por la cual hago ese preámbulo antes de iniciar el proceso. Bien, ya teniendo presente esta parte, entonces corto este preámbulo y entonces empiezo a gestionar esa parte. Bueno, entonces decimos que vamos a crear la tablita, o sea, tenemos que crear las tablas. Entonces estas tablas que vamos a crear aquí, yo voy a hacer un cierre aquí del formulario y voy a cerrar aquí esta pantalla, este formulario, y voy aquí a tomar apertura de mi panel de exploración, en el cual entonces simplemente voy a construir esas tablas. Bueno, entonces una tabla que voy a construir sería para trabajar esta parte de plano que tiene que ver con la gestión,
que puede ser de tipo administrativo, o puede ser la gestión para las ventas, o puede ser la gestión para los costos, o puede ser la gestión para producción, o sea, todo dentro del plano de la gestión. Entonces, siendo así, yo voy a decirle aquí, creo una tabla, y a esa tabla le hago un clic derecho y le digo guardar, y la voy a llamar M, porque es un maestro, le pongo MG porque es un módulo de gestión. No interesa si es administrativo, costos, producción o ventas, le voy a poner solamente MG. Y después le voy a poner usuarios y le voy a poner acceso. Usuarios, acceso. Entonces sería así, MMG, usuarios, acceso. Así se va a llamar esa tabla. ¿Listo? Y en la misma manera voy a construir otra tabla, también con el mismo nombre, pero con la diferencia, aquí digo MMG, pero aquí no se va a llamar usuarios acceso, sino le voy a decir usuarios ingreso. Usuarios ingreso. Es decir, una es el acceso y otra es el ingreso. Tanto la primera como la segunda hacen parte de un conjunto que se llama la minería de datos. Es decir, son tablas de proceso que se necesitan en el proceso, se necesitan en el plano, ¿no es cierto?, para poder trabajar con ellas. Entonces, en esta parte que tiene que ver con los usuarios acceso, en esta tablita se va a establecer la estructura que corresponde a lo que es pertinente a un usuario, ¿de acuerdo? Lo pertinente a un usuario. Entonces, siendo así, lo primero que nosotros hacemos es que damos la vista diseño a la tabla MMG usuarios acceso. Hacemos aquí un clic, clic derecho, vamos a la vista diseño y aquí establecemos los campos con sus respectivas propiedades de campo, los tipos de datos para cada uno de estos campos definidos, ¿no es cierto?, para la función para la cual están previstos trabajar. Entonces, el primer campo que vamos aquí a establecer se llama ID User. ID User. Este campo ID User va a ser numérico, va a ser entero largo, porque la idea es que ese ID User lo que lleve ahí sea como, digámoslo así, como en la identificación fiscal de la persona. Cuando me refiero a una identificación fiscal, mire, podría ser un ejemplo. Si estamos en México, podría ser el registro tributario del contribuyente, que es en este caso el ID fiscal, un elemento que se encuentra definido con letras y con números. Pero bueno, básicamente acá sería un número, ¿no? Un número, porque de pronto el número como que aplica más, es más fácil, es más sencillo, ¿no es cierto? Entonces, ese número del usuario, el número del usuario es la identificación del usuario. Identificación del usuario. Del usuario, que puede ser la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o cualquier otra cosa, o un NIE, etc. Luego viene la contraseña. La contraseña siempre la vamos a tener presente como un tipo de dato, texto corto, porque ahí lo que vamos a hacer es guardar letras, o sea, combinaciones, letras, números, signos, eso es lo que vamos a guardar ahí, ¿cierto? Entonces, alguien decía por ahí alguna vez que una contraseña no debe ser jamás el nombre como de pila de uno, el nombre de la mascota, no debe ser el nombre del bebé, el nombre del sobrino, el nombre del nieto, bueno, qué sé yo. Una contraseña puede ser, por ejemplo, una frase del día que lo mueve a usted y las letras iniciales de esa frase. Esa podría ser una contraseña, ¿no es cierto? La idea es que esa contraseña siempre sea un poquito complicada para poderla analizar. ¿Ven? Ahí nomás está esa parte, ¿verdad? Esa contraseña, ¿no es cierto? Entonces, ya ahorita vamos a darle plano para ver qué trabajamos con ella. Lo que sigue inmediatamente es el nombre del usuario, ¿sí? Entonces, acá en este caso, entonces, nombre
usuario. Es importante que para esta clase de procesos, aquí también va a ser tipo de dato texto, sea identificable el usuario, es decir, señor X, ¿cómo se llama? ¿Sí? Porque en el plano de los inventarios es importante distinguir quién entró al proceso, es importante distinguir quién tuvo la acción en el proceso o quién gestionó la novedad en el proceso. ¿De acuerdo? Es el nombre del usuario. ¿Ya? Ahí, de plano del nombre del usuario es nombres y apellidos. Generalmente uno primero estipula los apellidos y después los nombres, ¿no? Luego viene el permiso. El permiso. Entonces, en el permiso también es un tipo de dato texto corto. El permiso es como decirle, este señor se le está otorgando el permiso de entrar, por ejemplo, de entrar a la actualización para las novedades del inventario o tiene permiso para registrar esas especiales modificaciones del inventario. ¿Sí? Para eso. Bueno, vamos con otra cosa, es la fecha activación. Fecha, entonces vamos a ponerle así, FED activado. Entonces, en FED activado ponemos una fecha. La fecha activado es como decir qué día exactamente fue en la que le dimos esa función a ese funcionario, usuario, empleado o persona. Privilegio. Privilegio. De antemano el privilegio es el gerente quien está entrando, es un jefe de departamento el que está entrando o simplemente es un usuario el que está entrando. ¿Sí? La dependencia. Dependencia. Importante que la dependencia nosotros acá aclaremos de qué dependencia es. Es de la sección de ventas, es la sección de compras, es la sección de contabilidad, es la sección de recursos humanos, bueno, qué sé yo. Importantísimo definir esos aspectos, porque con base en eso, nosotros así mismo sabemos de plano quién fue el que ingresó a ese lugar. ¿De acuerdo? Y no se hace nada más. Bueno, entonces acá en la descripción, bueno, decimos que está la contraseña del usuario. Aquí estipulamos el nombre del usuario. En esta va el permiso, ¿sí? Permiso o tarea del usuario. Fecha en que se activa el usuario. Privilegio entonces como el tipo, ¿no? El cargo, ¿no? Cargo del usuario. En este caso el cargo del usuario, de plano ponemos quién es el que está entrando. Tenemos dos aspectos importantes. Uno es el administrador, otro es el usuario, ¿no? Puede entrar el administrador o puede entrar el usuario. Puede ser que la mayoría de los que entran son usuarios o simplemente uno es el que es el administrador. Y la dependencia es dónde pertenece, es decir, de dónde o dónde pertenece el funcionario o usuario, ¿de acuerdo? Esa sería mi tabla para acceso de usuarios, ahí, ¿de acuerdo? Entonces ahí hacemos un clic derecho, guardamos. Pero aparte de esto, importantísimo, muy importantísimo es que también en este plano se estipulen relativamente las propiedades del campo de esa tablita, ¿no? Entonces, en IDE user, el formato que vamos a trabajar acá, va a ser simplemente un número general, ¿sí? Número general. No vamos a tomar en cuenta decimales para nada, 0 decimales, ¿listo? En la contraseña, vamos a darle plano de que se maneja un tamaño de 20 como máximo, 20 caracteres como máximo para esa contraseña. Esa contraseña puede estar regulada en que se den minúsculas, mayúsculas, signos,
y de pronto números, ¿sí? De todo un poquito. Entonces no lo vamos a criterizar o no lo vamos ¿cómo digo yo? Como a regular a una cosa determinada, no, simplemente lo dejamos así. Donde dice la máscara de entrada, que diga la palabra contraseña, ¿sí? Contraseña, ¿listo? Máscara de entrada es contraseña. Vale. ¿Por qué la palabra contraseña? Es para que cuando yo esté escribiendo el dato, no se vea lo que estoy escribiendo, sino simplemente todo el tiempo puntea asteriscos, no más. Y punto, esa es la parte. Bueno, vamos al nombre del usuario. El nombre del usuario generalmente vamos a establecer de plano unos 40 espacios para eso. El formato queremos que todo el tiempo sea mayor que y que tenga el símbolo arroba porque solamente son letras, espacios y letras, no más. ¿Listo? Nada más. El permiso, entonces también damos a que son 30, mayor que y mayor y arroba para que todo esté escrito en mayúscula y solamente sean letras. Bueno, vamos a la parte que dice fecha activada. Entonces, en la fecha activada vamos a estipular un formato que se llame fecha corta. Y en la máscara de entrada, entonces aquí en la máscara de entrada hacemos un guardar, clic derecho, guardar. Y a continuación entramos y elegimos la máscara de entrada. Entonces, al entrar en la máscara de entrada ya nos llega aquí el asistente para máscaras de entrada. Entonces, cogemos la fecha corta, ahí está, que es día, mes, año. Le decimos siguiente y luego nuevamente siguiente y ya, finaliza y él ya automáticamente pinta la máscara de entrada. Vamos al privilegio. Entonces, en el privilegio, simplemente lo dejamos como está, pero este privilegio lo vamos a hacer así. Acá el texto corto yo voy a abrir, ¿sí? Puedo hacerlo de otra manera también. Voy a explicarles la otra manera, porque yo ya muchas veces siempre me he inclinado por mostrarles a ustedes cómo se maneja por el lado del asistente y todo eso, pero no les he mostrado cómo se puede manejar de manera ya directa cuando se trata de jugar con la pestaña de búsqueda. Entonces voy a enseñarles cómo se maneja esto con la pestaña de búsqueda. Veamos. Primero, toco la pestaña de búsqueda. Segundo, en este plano, yo le digo que voy a mostrar el control que se llama cuadro combinado. Y en donde dice tipo de origen de la fila, entonces le diré, abrimos acá y le diré que es una lista de valores. Y cuando le diga lista de valores, entonces acá el origen de la fila, cuando yo toco aquí los tres punticos, entonces me abre este cuadrito. Este cuadrito cuando me lo abre, dice, escriba cada elemento en una línea independiente. Es decir, en una línea escribes una cosa, oprimes enter, en otra línea escribes otra cosa, oprimes enter y así por el estilo. Vamos a escribir dos cosas únicamente. La primera es administrador y la segunda es usuario. Administrador y usuario, no más. Y le decimos aceptar. Entonces ya puedes darte cuenta, ha quedado registrado dos cosas agarradas entre comillas, separadas con el separador de lista punto y coma. Con una dependiente, la 1, es decir, siempre va a salir o administrador o usuario, porque solamente hay una columna, ¿no? Número de columna es 1 y listo, nada más. Bueno, parte que sigue es la dependencia. Dependencia. ¿De dónde es esa persona? ¿De qué dependencia es esa persona? Entonces, cuando nos referimos a la dependencia, es el departamento donde esa persona trabaja, ¿sí? Donde esa persona trabaja. Entonces, la misma situación. Vamos a tomar en cuenta aquí también una lista de valores, ¿listo? Entonces, acá, todo lo que tenemos que hacer es entrar aquí y simplemente vamos a la búsqueda, ahí está, mostrar control, abrimos y elegimos el cuadro combinado. Y en el cuadro combinado, entonces donde dice tipo de origen de la fila, que es la segunda propiedad, abrimos
y elegimos lista de valores. Y tercero, en el origen de la fila, vamos a los 3 punticos para que se abra el cuadro en el cual vamos a anotar la lista de las dependencias que están activas de la empresa donde el usuario pertenece. Entonces, en nuestro organigrama de esta empresa, Video Hindi Movies, se describen las siguientes dependencias. Recursos humanos, contabilidad, compras, ventas, ventas, producción y no más. ¿De acuerdo? La otra podría ser sistemas. ¿Listo? Entonces, recursos humanos, contabilidad, compras, ventas, producción y sistemas. Punto. Y ahí termina todo. Entonces le decimos aceptar. Ya esta parte queda lista. Entonces, nuestra tabla MMG usuarios acceso ha quedado creada. Entonces hacemos aquí un clic derecho, le decimos guardar. Y seguidamente, entonces vamos aquí a MMG usuarios ingreso. Ahora vamos a tomar tratamiento a esta. En esta tabla vamos a establecer como estructura, a través de la vista de diseño, los siguientes elementos. Bueno, el primero. Se entiende que todas las veces estaremos tocando esta tabla permanentemente para entrar, para salir, para entrar, salir. Entonces sería ítem, el primer elemento que se establecería acá. Ítem user. Ítem user. Este primer campo tiene un tipo dato autonumeración, es decir, incrementalmente irá aumentando su número, ¿sí? Siempre, todo el tiempo, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta donde dé. Es un entero largo, los números pueden dar ahí pie hasta donde quiera, punto. El siguiente es el ID usuario en detalle, es decir, este espacio lo que hace es dejar latente el número del usuario que ingresó a dicho proceso, ya bien sea actualizar una devolución, una compra, el inventario inicial, otra entrada, otra salida. Entonces siempre tenemos que tener claro quién fue el que ingresó. Entonces aquí sería ID user det. O sea, ID user det viene siendo el detalle del usuario, quién entró en ese momento. Entonces, como en el otro lado, es decir, acá en MMG usuarios acceso, ID user está en número, acá también debe estar en número. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en la entidad de relación ambos estén empatados en lo mismo, similares, iguales en lo mismo, es decir, su tipo de dato es igual, allí es número, aquí es número, allá es entero largo, acá es entero largo, ¿de acuerdo? Nunca puede hacerse diferente, que allá es número y acá es texto, no, porque así no funciona la cosa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos con esta otra, entonces, ID user det es el número, ¿no? Vamos entonces ahora a otro punto, vamos a la contraseña, ¿sí? Contraseña. Entonces, ¿qué clase de contraseña usó el usuario? Entonces, la clase de contraseña que el usuario toma, esa debe también quedar escrita ahí. Porque a veces puede pasar que el usuario intenta ingresar al sistema, pero resulta que está entrando con la contraseña que no es. Entonces, como él anotó una contraseña, lo intencional sería que el sistema tome el detalle de que al haber entrado y el no haber podido cumplir totalmente con el proceso, de todos modos el sistema lo va a detectar y va a grabar. Y al grabar va a dejar el rastro de lo que sucedió. Bueno, entonces el texto corto, ahí la contraseña como tal, también se da. Entonces en esta parte de la contraseña, al otro lado estábamos diciendo que era de 20, ¿no es cierto? Aquí la contraseña era de exactamente 20 y tenía el plano de contraseña. Entonces acá también va a ser de 20 y también es la máscara de entrada contraseña. Listo. Bueno, entonces vamos a otro punto.
Vamos para establecer la fecha en que sucede la situación, que es fecha, acción. La fecha de la acción. Esto es fecha, ¿sí? Y la hora en que sucede la cosa, hora, acción. También es fecha. Pero la situación es que la primera, que es una fecha, el formato es fecha corta y la máscara de entrada, entonces aquí vamos a guardar, clic derecho, guardar. La máscara de entrada, entonces aquí tocamos los tres punticos y le decimos fecha corta, siguiente, siguiente, finalizar para que quede establecido. Y en la hora, le decimos es la hora corta, es la hora del sistema, hora corta. Y la máscara de entrada, aquí también guardamos, clic derecho, guardar. Entramos y al hacer la máscara de entrada decimos hora mediana. Hora mediana. Entonces le decimos siguiente, siguiente y finalizar. Y ahí quedó ya. Entonces ya tenemos de plano la fecha y la hora en que entró esa persona. Bueno, seguimos con otro punto importante. Permiso. El permiso es la actividad bajo la cual la persona está, digamos, destinada, ¿no? Destinada a la tarea para esa persona, el permiso. Listo. Entonces el permiso, acá, cancelar, me fue por acá. El permiso, vamos aquí al permiso, ese es de 30, listo. Entonces acá también vamos a decirle que es de 30, enter, mayor que, arroba, listo. Entonces ya esta parte la tenemos lista, vamos a entrar a otro. La parte que dice aprobó, está aprobado su entrada, aprobada la entrada, entonces esto es un sí o no, es un sí o un no, listo. Viene otro punto importante, la novedad, ¿sí? Novedad. Novedad, la novedad registrará una palabra que puede decir acción acreditada. Acción acreditada. Cuando nos referimos a la acción acreditada, nos referimos a que sí está la persona, digamos, autorizada para hacer ese cambio. Autorizada para hacer el cambio. Si la persona, por ejemplo, escribe su contraseña mal, entonces la novedad va a registrar hubo intento fallido. Hubo intento fallido. Entonces, eso significa que eso va a escribirse ahí, va a aparecer ahí la novedad. ¿Sí? Entonces, la novedad es, en este caso, el permiso, en este caso, es decir, la persona se encuentra autorizada para hacer un cambio en cuanto a la compra, ¿sí? O se encuentra autorizada para hacer, por ejemplo, cambios en el inventario inicial, cambios en las devoluciones, cambios en las ventas, bueno, etcétera. Y la novedad es hablar de si fue acreditada esa entrada. Y cuando la contraseña que se diga es mala, entonces diga el intento fue fallido. Bueno, eso sería así. Entonces, no hay nada más aquí que escribir a nivel de este plano. No hay más que escribir a nivel de este plano. Entonces, guardamos acá. Esto lo guardamos. La novedad aquí la registramos con exactamente 30. Le hacemos un mayor que, le decimos arroba también. Guardamos la información, guardar, y ya ahí tenemos para cerrar. Entonces ya contamos, de hecho, con dos tablas muy importantes en este proceso. Empiezan con MMG, ¿sí? MMG usuarios, que son estas dos nomás, ¿sí? Usuarios, acceso, usuarios, ingreso. Esas dos ahí. Ahora, viene la parte siguiente. Construir el formulario para establecer esa entrada. Ese formulario en el que se establece la entrada es por el cual se media el proceso para hacer cambios
En la modificación del inventario inicial, una compra, una devolución, otra entrada u otra salida. Bien, entonces, esa parte yo la voy a dejar hasta aquí y en el siguiente video, que es el número 98, voy a empezar a hacer el montaje de ese formulario y en ese formulario voy a tomar en uso algunas interesantes herramientas que ustedes tal vez no conocen todavía y las voy a llevar a cabo. Entonces, estén muy pendientes para este próximo video que es el número 98. Entonces, hasta aquí, hasta este punto aquí, ya le damos por terminada esta parte de este video y ya aquí de plano me resta decirles a ustedes que en este video 97 me resta decirles a ustedes que muchas gracias por la atención que me prestaron, que espero que en este preámbulo que yo hice un poquito largo, primero, excusas a la persona que tal vez no le gusta estas cosas, que no le gusta que le mastiquen, sino que, ay, no, vamos directo al grano, pero es que hay otras personas que no son iguales a esa persona, esas sí exigen que uno sea muy detallista en la cuestión y le explique minuciosamente la cosa, porque es que están esperando eso, que uno les dé las explicaciones minuciosamente. Hay personas que no les gusta eso, pero hay personas que sí les agrada eso. Y pues yo pienso que el número de personas que les agrada esto son mayores que las personas que no les gusta. Entonces, bueno, pasémoslo por alto, o sea, excusen las personas que no les gusta, pero otras personas sí lo requieren. Entonces, la parte siguiente, espero de parte de ustedes, por favor, sus comentarios negativos a este video. Si el audio está malo, por favor me lo anuncian ahí en el pie del video. Yo aquí tengo a la máxima el volumen, ¿sí? No estoy tan cerca de mi computadora. Espero que no se esté formando allá como un túnel. Bueno, entonces espero sus comentarios negativos si los hay. De la misma manera también espero sus comentarios positivos, porque los negativos me ayudan a mejorar mi trabajo y los positivos me ayudan a animarme mucho más en la causa que yo estoy haciendo, en esta misión que yo tengo. Lo otro es también contarles a ustedes que en este momento, para esas personas que están incursionando en el proceso de querer establecer aplicativos para el control de sus empresas, tengo abierta una propuesta para ustedes y es que en este momento yo me encuentro con la facultad, con la competencia, con la habilidad, con la destreza y experiencia de decirles que yo puedo construir aplicativos para las nóminas, nóminas que están relacionadas con vendedores, nóminas que están relacionadas con producción, nóminas que están relacionadas con la parte administrativa. Entonces, la nómina yo la puedo manejar a nivel de Colombia y la puedo manejar a nivel de México, que es ya de la experiencia que yo he obtenido. Y de igual manera, pues si hay que hacer la nómina de otro país, bueno, lo interesante es que me toca empaparme un poquito en el tema laboral de ese país, pero igual todo va a la marcha. Entonces hay nuevas herramientas que he aprendido y con estas herramientas que he aprendido pues tengo ya grandes posibilidades de incursionar en más cosas. Todavía de lleno no me meto a trabajar bases de datos para establecerlas en la nube porque en primer lugar me doy cuenta que es demasiado costoso, muy costoso y yo sé que hay personas que no tienen suficiente dinero como para pagar aproximadamente 12 millones de pesos. Aquí en Colombia, 12 millones de pesos es dinero, mucho dinero. Y hay la situación de que pues encontrarse un cliente con 12 millones de pesos que le quiera pagar a uno es un poquito difícil, ¿no? No quiere decir que sea imposible, no. Posible lo es, lo que pasa es que es un poco complicado. Entonces, por ahora, seguimos aquí en el cuento de Access y obvio cada día mejorando más. Los invito a que puedan estar visualizando las soluciones prácticas. Yo empecé con este proceso, pero ahí voy. No llevo muchas, pero vamos ahí. La intención de ese proceso es que cuando salen algunas cosas nuevas, no queden ahí en el tintillo, sino que inmediatamente procedemos a darlas a conocer a nuestro público
y pues así es como vamos incrementando las soluciones prácticas. Eso son como especie de preguntas y de llano, inmediatamente vamos dándole la respuesta a ese punto. Entonces, los precios los sigo dando por el correo electrónico. Procesos para establecer todo el marco de hechura, construcción de software y todo eso por el correo electrónico, ¿listo? Entonces, usted si quiere, si necesita, si le interesa conocer estos aspectos, no dude en tomar el sitio web docencial www.infoyayate.tk, en donde dice regístrese, ahí anote el nombre, el correo electrónico y el asunto que lo motiva para querer tener contacto con mi persona y así de esta manera establecer negocios con usted. Todo lo que tenga que ver con los pagos, cómo se inicia el proceso y todo eso, todo lo demarco en el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, así quedamos, amigos, y los invito cordialmente a que estén atentos al próximo video, que es el número 98 de esta serie, del proyecto de establecimiento comercial, base de datos relacional, video, Hindi, movies, módulo, gestión administrativa, panel, inventarios, parte 21. Con ustedes estuvo Sandra Viviana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, y nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.